América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura. Ahora comienza otro episodio de América en Diálogo, producido por Cidade Nova de Brasil. En los últimos años, la Iglesia Católica y muchas de sus expresiones han prestado especial atención a la cuestión de la protección de los niños contra los abusos sexuales, de poder o espirituales. Esto también ocurre en relación con otros públicos en condiciones de vulnerabilidad. La iniciativa se debe a una serie de denuncias, pero también a la posición del propio Papa Francisco, que ha asumido el problema en primera persona y ha exigido a las organizaciones católicas una postura proactiva ante este grave problema. Una de estas instituciones es el movimiento de los focolares. Para hablar del tema hemos invitado a Munir Kuri, fiscal de justicia jubilado. Fue responsable de coordinar la redacción del Estatuto del Niño y del Adolescente, ECA, legislación creada para defender los derechos de los niños y adolescentes brasileños. Munir Kuri es el coordinador de la Comisión Nacional de Protección Integral y Garantía de los Derechos Fundamentales de los Niños, Adolescentes y Personas Vulnerables, COPAC, del Movimiento de los Focolares en Brasil. Consulta las partes principales de esta entrevista. Gracias, Munir, por participar en nuestro podcast. Mi primera pregunta es, cuando hablamos de abusos contra menores, ¿a qué situaciones nos referimos exactamente? Cuando hablamos de abuso, no debemos centrar nuestra concepción solo en el abuso sexual o el acoso sexual, sino en todas las modalidades posibles e imaginables de abuso. Entre ellos destacaría también el abuso sexual, pero incluiría el abuso de autoridad, de poder y el abuso espiritual. Son todas esas manifestaciones las que deprimen e influyen negativamente en las víctimas. ¿Podría dar una visión actual de este movimiento de la Iglesia en defensa de quienes sufren este tipo de abusos? ¿Cuáles son las principales medidas que se han tomado para combatir este problema? Siempre ha habido una gran preocupación en la historia reciente de la Iglesia por estos abusos. Esta preocupación se ha acentuado sobre todo en los pontificados de Benedicto XVI y del Papa Francisco. El Papa Francisco en varias de sus manifestaciones públicas ha expresado esta preocupación. Destaco, sin embargo, algunos documentos oficiales de la Iglesia del Papa Francisco al respecto. El primero de ellos fue una carta de 2018 del Papa Francisco al pueblo de Dios, en la que comienza con una afirmación, refiriéndose a la preocupación del apóstol Pablo, que dice: un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Nos anima a todos los cristianos católicos a una cultura del cuidado, haciendo hincapié sobre todo en la compasión, la justicia, la prevención y la reparación. Los estudios del Papa Benedicto XVI en el 2019 han dado lugar a una carta apostólica en forma de motu propio, es decir, un documento oficial de la Iglesia Católica por parte del Papa Francisco en relación con la protección de los menores y las personas vulnerables. En ese documento comienza con una cita del Evangelio de Mateo: quien recibe a un niño, así en mi nombre me recibe a mí. El Papa Francisco continúa con 9 propuestas oficiales para la posición de la Iglesia, incluyendo la formación de los miembros de la Iglesia Católica desde el principio, en los propios seminarios, y la formación de los sacerdotes, obispos y cardenales en el tratamiento de este grave problema de los abusos. Luego, además de la formación, subraya la necesidad, son palabras del propio Papa Francisco, de que cualquier abuso o maltrato de o contra personas vulnerables sea efectivamente perseguido por la ley. Por lo tanto, hay 2 vertientes, la de la formación y la de la persecución o investigación de todos estos casos de abuso, con las consecuencias legales en cada país. ¿Puede identificar ya resultados positivos de estas acciones de la Iglesia y del movimiento de los focolares en particular? Se han celebrado una serie de encuentros de la Iglesia en Brasil en colaboración con la organización Lux Mundi, de la que es coordinadora una focolarina, misionera del movimiento de los focolares y la propia Iglesia. Ya se han celebrado reuniones de formación
en Amazonas y está previsto que se celebren en agosto en la región nordeste de nuestro país. Los encuentros de formación del movimiento de los focolares se han celebrado virtualmente a causa de la pandemia de forma continua para poder, en cierto modo, abrir un gran debate sobre las tres categorías de abuso sexual: abuso de poder, de autoridad y espiritual, y aclarar a los miembros del movimiento cómo deben actuar en sus programas para niños y adolescentes y personas vulnerables. Ciertamente hay casos. ¿Cuáles han sido los procedimientos relativos a estos casos específicamente dentro de los focolares? En todo Brasil hay dos personas, normalmente un matrimonio, que se encargan de recibir y transmitir las denuncias que les llegan. En cuanto estas acusaciones llegan a la COPAC, Comisión Nacional de Movimiento de los Focolares para la Protección de la Infancia, la Adolescencia y las Personas Vulnerables, o más concretamente a mí como coordinador de la COPAC, intentamos poder poner en marcha un procedimiento que comienza con una ordenanza. Esta ordenanza contiene la comunicación de la acusación e inmediatamente después realizamos los siguientes pasos. Escuchamos a las víctimas, oímos a los testigos, recogemos los documentos si es posible y luego escuchamos al propio acusado, al que se le acusa de haber cometido estos abusos. El derecho de defensa está asegurado para el eventual agresor, por lo tanto, puede, si lo desea, tiene la opción ir acompañado de un abogado. En este caso, cuando se acompaña a un abogado, todas las pruebas recogidas anteriormente se reproducen de nuevo con la presencia del abogado. Con todo este material nos reunimos y lo presento al COPAC en su conjunto, al que le informo de los antecedentes, le presento las pruebas existentes, la posición del propio candidato y definimos conjuntamente nuestra decisión, si pedimos la destitución o no. Este informe final, elaborado por mí, se remite al centro del movimiento en Roma, más directamente al Coveto, que es la entidad italiana que vuelve a analizar esta documentación y a su vez presenta un informe final a la sección de los focolarinos para que decidan si hay caso de despido o no. Esta decisión final se envía al delegado nacional en Brasil y a mí como coordinador de la COPAC, y también se comunica al acusado y luego a las víctimas para que sean informadas de la conclusión del caso. Esta posición, es bueno aclararlo, no es solo para los casos de abusos cometidos por personas consagradas, sino también por otros miembros del movimiento. Especialmente en el caso de los niños que forman el grupo más numeroso entre los vulnerables, ¿qué cuidados deben tener sus tutores, padres, tutores, profesores, catequistas, para vigilar posibles casos de denuncia que merecerían ser investigados? La dimensión, o mejor dicho, la comunicación de la posición de los focolares y la responsabilidad de los padres o tutores de los niños y adolescentes se hace a través de los centros regionales del movimiento, los llamados focolares, donde se deben conocer los documentos. El primer documento, que es las directrices del movimiento de los focolares en Brasil contra el abuso de niños, adolescentes y personas vulnerables, es un documento oficial que ha sido preparado por el Centro del Movimiento en Roma, traducido para todos los países de habla portuguesa. Por lo tanto, esta lengua se dirige no solo a Brasil, sino a otros países como Portugal y África, donde se habla portugués. Sin embargo, fue necesario adoptar este documento al contexto cultural y legislativo brasileño. Tenemos un segundo documento que es un manual práctico para la protección integral del niño y adolescentes. Este manual práctico pone de relieve, mediante diagramas de flujo, todo el procedimiento que debe seguirse, tanto en el caso de la formación de los auxiliares de menores como en la de la prevención y la investigación. Sin embargo, nos consta que la población brasileña tiene cierta dificultad para acceder a los documentos. Por eso, ahora estamos trabajando para conseguir recursos para hacer público un manual práctico en forma de pequeños cómics que lo aporte de forma clara y objetiva, muy accesible. Nuestro próximo paso
será publicar este manual práctico, accesible a todos los miembros del movimiento de los focolares en Brasil. Aquí concluye otra América en Diálogo. Este podcast ha sido producido y presentado por Luis Enrique Márquez, redactor jefe de la revista Cidade Nova. América en Diálogo es una producción de Ciudad Nueva Latinoamericana y Caribeña. Muchas gracias y hasta la próxima.